Una historia oscura, envuelta en misterio y terror, surgió en las montañas gallegas en el siglo XIX. Un hombre cuyo nombre se grabó a fuego en la historia criminal de España. Pero lo que hace esta historia aún más aterradora es que él mismo aseguró ser algo mucho más siniestro, un hombre lobo. ¿Pueden las criaturas de la noche caminar entre nosotros? Este es el escalofriante caso de Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie de España, un hombre cuyo juicio desafió las fronteras entre lo real y lo sobrenatural. Romasanta nació en 1809 en la región más rural y remota de Galicia, concretamente en el pueblo de Regueiro. Su historia no comenzó con sangre, sino con una vida aparentemente normal, como muchos de los monstruos que han habitado nuestra historia. Sin embargo, algo oscuro se cernía sobre él. Durante años no se supo mucho de su vida personal, pero lo que sí sabemos es que a lo largo de su vida se fue involucrando en pequeños crímenes, como robos, altercados, violencia, pero lo peor estaba por venir. En los años 1852 y 1853, la región gallega vivió una serie de desapariciones inquietantes. Mujeres y niños desaparecían sin dejar rastro. Nadie sabía qué o quién estaba detrás de ello, pero todos sentían que algo sobrenatural se cernía sobre la zona y estaban en lo cierto. La historia de Manuel Blanco Romasanta se oscurece aún más cuando los cadáveres empiezan a aparecer, pero no eran simples asesinatos, sino crímenes atroces, tan horribles que parecían sacados de una película de terror. Las víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes y niños, aparecían desmembradas, mutiladas y en algunos casos con señales de haber sido devoradas. Los informes de la época describen las escenas con horror. Los cuerpos eran hallados en lugares solitarios, en las afueras de los bosques gallegos, como si una bestia salvaje hubiera dejado su marca. Y aquí surge la primera leyenda. Los aldeanos comenzaban a susurrar que el responsable no era un hombre común, sino un hombre lobo. Algunos afirmaban haberlo visto en noches de luna llena, correteando como una criatura salvaje. Sin embargo, lo que parecía un mito comenzó a tomar fuerza cuando se descubrió la verdad detrás de las desapariciones. El terror continuó hasta que finalmente Romasanta fue arrestado en julio de 1852. Por aquel entonces se encontraba en la provincia de Toledo, pero rápidamente fue trasladado de nuevo a Galicia, concretamente al pueblito de Allariz, donde cometió la mayor parte de sus crímenes. En Allariz era conocido entre los lugareños como una persona afable, una persona normal, a la que le gustaba ayudar a la gente más vulnerable. Solía ofrecerse como guía a mujeres o niños que tenían que hacer largos viajes entre pueblitos de la Galicia rural, y allí, por los senderos solitarios, en medio del bosque, cometía sus aterradores crímenes. La investigación reveló que él era el responsable de 17 desapariciones, aunque él solo reconoció 9 de ellas. Lo que sucedió después desconcertó a todos. Durante su juicio, Romasanta le dijo al tribunal que estaba maldito. Hizo una declaración escalofriante. En sus propias palabras, dijo lo siguiente: «La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes de aspecto feroz. De pronto
me caí al suelo, empecé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control, y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. El testimonio de Roma Santa dejó a todos sin palabras. ¿Era posible que un hombre pudiera realmente convertirse en un ser sobrenatural? ¿O solo se trataba de una excusa para justificar sus terribles atrocidades? El juicio de Manuel Blanco se llevó a cabo en Allariz, en el año 1853, y fue uno de los más mediáticos de la época. La defensa del susodicho argumentó que sus crímenes no eran humanos y que por lo tanto no podía ser responsable de ellos, alegando incluso que era un hombre lobo. Sin embargo, la evidencia en su contra era irrefutable. El crimen no solo fue brutal, sino calculado. Roma Santa no solo mataba, sino que lo hacía de una manera metódica, eligiendo a sus víctimas cuidadosamente, lo que sugería una frialdad y una mente despiadada. La sentencia fue clara. Manuel Blanco fue condenado a ser ejecutado por garrote vil, y su historia terminó con la vida de este hombre tan extraño como aterrador. Pero su historia no terminó en el tribunal. Aunque fue ejecutado, su leyenda continuó. La figura del hombre lobo se terminó convirtiendo en un símbolo de la maldad, una alegoría para la brutalidad de sus crímenes. ¿Fue realmente un hombre lobo o simplemente un ser humano trastornado por la violencia y la superstición? La verdad es que nunca sabremos con certeza si Roma Santa poseía alguna maldición o si su historia fue manipulada por la gente para justificar sus atrocidades. Lo que es indiscutible es que su juicio, sus actos y sus aterradoras palabras siguen siendo una parte fundamental de la historia oscura de España. Roma Santa no fue un hombre común, ni un simple asesino. Fue el primer asesino en serie de España, y sus crímenes no solo fueron horribles, sino que mostraron la frialdad de un ser capaz de desmembrar vidas con una precisión aterradora. En su mente no había remordimientos, solo una obsesión por el control, por el poder que le otorgaba el miedo que sembraba a su paso. Él mismo nunca negó su monstruosidad. Ante el tribunal, en su intento por escapar de la responsabilidad de sus actos, se declaró víctima de una maldición. Pero aunque su historia de transformación en hombre lobo estremeció a todos, la verdad es aún más aterradora. Los crímenes que cometió fueron obra de un hombre que entendió el miedo y lo utilizó como su arma más mortal. Un hombre que, lejos de ser una bestia mística, era simplemente un asesino calculador. Roma Santa no necesitaba de la transformación en monstruo para serlo. Su frialdad, su capacidad para elegir a sus víctimas, siempre a las más vulnerables, y el horror que dejaba detrás de sus crímenes era realmente perturbador. Realmente parecía que una bestia, mitad lobo y mitad hombre, había hecho semejantes atrocidades. Los cuerpos parecían haber sido devorados. En el juicio no era solo el acusado, sino el reflejo de las peores oscuridades de la mente humana. Hoy, más de 150 años después, su historia sigue acechando, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por lo que significan. La monstruosidad no siempre lleva colmillos ni garras, a veces se esconde en un hombre común, disfrazado de normalidad. La figura de Roma Santa ha perdurado como un mito,
pero la realidad detrás de su historia es mucho más aterradora. Lo que él hizo no fue producto de una leyenda ni de una maldición, sino de una mente profundamente trastornada que encontró en el miedo su única forma de poder. Y mientras seguimos preguntándonos si la bestia dentro de él era real o producto de su imaginación, hay algo que no podemos negar. La sombra de Roma Santa sigue acechando, más de un siglo después. Me gustaría saber tu opinión acerca de esta historia. Házmela saber en los comentarios. Si este relato te ha dejado sin palabras, si sientes que el misterio aún susurra en tus oídos, suscríbete a España Misteriosa. Únete a nuestro próximo viaje, donde exploraremos los secretos más oscuros que la historia ha intentado olvidar.